en modo finde pasamos por varios temas, es lo que nos gusta, ¿no? Resumir en 2 horas en la pantalla de IP la semana en términos políticos, temas que nos convocan, como este, llega la primavera y llegan consigo las alergias, pero también el arte. Sí, lo cultural como forma, como mecanismo de distensión o de alegría o de reflexión, si quieren, ante tanta amargura también, ¿no? Sí. Porque pasamos por distintos momentos en este programa que está en su último tramo y nos vamos a dar un verdadero lujazo con mi compañera. Vamos a recibir en este momento a Pompeyo Audibert, uno de los referentes culturales, a mi entender, más importantes del momento y de hace ya muchos años. Él es dramaturgo, actor, director, escritor y tantas cosas más. Y con un poder de oratoria y de reflexión que para mí es digno de admiración. Está llevando adelante la 5ª temporada, ahora me dirás si es así, si es la 5ª de Habitación Macbeth, sí, en Teatro Metropolitan. Una obra que es impresionante porque está él solito haciendo todos los personajes, un clásico de Shakespeare que la gente elige ir a ver, y eso a mí me llama la atención también, que elijan un clásico cuando hay tanta opción también comercial más, entre comillas, liviana. Y por eso y por mucho más está aquí con nosotros para charlar todo lo que se pueda. Qué lujo, bienvenido. Gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar acá. Te estamos viendo, bueno, recién en imágenes personificado, ¿no? En el rol de actor, de intérprete y además solo en el escenario, ¿no? Como decía Valen recién. Y es la 5ª temporada. Así es, la 5ª temporada, sí. ¿Cómo vivís que sea ya algo que venís transitando desde hace tiempo, pero que imagino es cada función un desafío y exacto? Y absolutamente, sí, estoy asombrado, ¿no? De que haya durado tanto y que siga tan encendida la posición, la obra. Las funciones son cada vez más intensas porque como ya hay tantos años encima, ya está todo mucho más afinado, me cuesta menos esfuerzo y está todo mucho más filoso. La gente sale muy conmovida. Así que estoy en un momento así de mucha gratitud con, no sé, con el destino que me puso en esta posición. ¿Y sentís, Pompeyo, que con esta obra lograste agrupar un montón de conceptos, de ideas tuyas acerca del teatro y de la filosofía y de la antropología y todo tu pensamiento volcado y reunido en esta pieza teatral magnífica? Sí, yo siento que con esta obra pude de algún modo sí, sintetizar todo un pensamiento y ponerlo en práctica, porque el tema no es solamente la teoría que al respecto del teatro uno puede tener, sino también cómo eso se manifiesta en un material, en una obra. Y esta obra yo la elegí justamente porque es una obra mítica del teatro universal, el Macbeth de Shakespeare, todo el mundo de algún modo sabe de ello. Es una obra simple de entender, no es una obra compleja ni cerrada sobre sí misma. Y sobre ella me dispuse a hacer esto que estoy haciendo, que es hacer yo todos los personajes y todas las vicisitudes. Y dar con ello cuenta de una sospecha que yo tengo al respecto del teatro como una fenomenología de la identidad, como un lugar donde uno va a poner en juego, en cuestión y bajo sospecha su propia identidad a nivel individual y también a nivel colectivo. El teatro de algún modo es una máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. Y con esta obra yo creí, y creo que estoy haciendo eso, cuando la elegí lo hice porque me parecía que era un buen soporte para este propósito. Un cuerpo habitado, un cuerpo habitáculo de encarnaciones, como si fuera un cuerpo mediúmnico. Entonces lo que sucede es que uno ve la obra está muy a salvo, el público ve el Macbeth de Shakespeare, pero a la vez ve que eso está sucediendo a través de un solo cuerpo. Y eso también es muy inquietante, ¿no? Y no obstante parece que fueran muchos. La gente sale muy conmovida en ese sentido, en el sentido de darse cuenta de que la identidad es también un campo ficcional, ¿no? Igual que la realidad. Puede resultar perturbador, inclusive en algunos casos, e incómodo, y esa quizás también sea, entre otras, las finalidades o las misiones del teatro o de esta obra, ¿no? Sí, yo creo que la función del teatro es incomodar en ese sentido y poner en tela de juicio la propia realidad, ¿no? El teatro es un piedrazo en el espejo, el teatro erige un espejo, un campo ficcional donde uno puede de algún modo verse reflejado y de inmediato el teatro lo que debe hacer, no digo que lo haga siempre, pero lo que yo creo que hay que hacer es romper ese espejo a través de ciertos procedimientos, en este caso con un cuerpo habitáculo de encarnaciones, es una forma de romper la estabilidad de una representación y con eso dar cuenta de un fondo
de la identidad, de una zona misteriosa, metafísica, poética, de la que somos también nosotros, de algún modo, un fruto. Aunque seamos un fruto extraviado en esta realidad, nosotros venimos de ahí, no somos necesariamente de esta ficción. Es la esencia. ¿Cómo es actuar y dirigir? Porque estás hablando de ese habitáculo, eso que vos vas a transmitir, y el otro rol es a la inversa. Así es. Yo siempre actúo y dirijo las obras en las que trabajo. Siempre, de algún modo, tenía un director asistente o alguien con quien compartía esa función. Pero como esto me agarró en la pandemia, esta es una obra que yo creé en la pandemia, cuando me tuve que encerrar en mi casita de Mar del Sur. Y en esa soledad se me ocurrió este trabajo. Y entonces me pareció que el concepto de dirección y todo el concepto de la obra debía ser un solo cuerpo, uno solo. Solo en todos los sentidos, dice la luz, la escenografía, el vestuario, la adaptación, la actuación y la dirección. Tiene que ver también con ciertas formas de producción que yo vengo practicando desde que soy joven, cuando hacíamos monólogos en el Paracultural, junto con otros compañeros y compañeras. Es algo que me es familiar, la dirección y la actuación simultáneamente. Tengo opinión sobre eso, forjada tal vez en las averiguaciones que voy haciendo en mi estudio teatro, donde doy clases, que es un excelente campo de experimentación para la dirección. Teatro Estudio El Cuervo, lo Teatro Estudio El Cuervo, sí. Y ahí investigo mucho y de algún modo esto que estoy haciendo es la manifestación de esas investigaciones también. Todas estas sospechas que yo tengo las voy probando con los alumnos y las alumnas y después también las llevo al escenario cuando yo mismo hago las obras. He tenido el placer, Pompeyo, y le comentaba a Guada temprano fuera del aire, de ser parte de un seminario tuyo como actriz y lo disfruté mucho porque me pareció algo innovador, diferente a lo tradicional y me parece muy coherente con la forma en que vos te expresás acerca del teatro y del arte. Sí. No solo como un medio para incomodar y repreguntarnos, sino, y aquí viene la pregunta, ¿por qué es necesario el piedrazo en el espejo, tal como afirma tu libro? Sí. No solo desde el teatro, sino en general con la realidad, que de alguna forma pienso, y espero ser clara, termina siendo una ficción, la realidad también, creada por nuestra mente que es acotada y que tiene sus limitaciones. Sí, sí, tal cual. Yo creo que es así, que la realidad es un campo ficcional alienado. Que la identidad también lo es, y encima la identidad está parasitada por esa ficción de la realidad que desova nuestra identidad, sus larvas y sus formatos, ¿no? Estamos muy penetrados por los medios, por muchas versiones que el mundo teje en nosotros para poder replicarse, ¿no? Estamos en una encrucijada difícil. Creo que el arte en general y el teatro en particular es justamente ese vector que rompe la ficción y que da cuenta de ese otro nivel de la identidad y de la realidad que no es ficción, que es esa zona metafísica y poética, conectiva, de la que somos fruto perdido, como decía recién. Así que me parece por eso muy importante. Y el teatro es una ceremonia sagrada, se da en el mismo tiempo, en el mismo espacio, estamos todos allí, es algo muy, muy ritual y es muy importante que así lo sea, por eso no me gusta el streaming ni nada de eso. Me parece que la asamblea metafísica que significa la función es muy potente y muy movilizadora. Sí. Eso me parece que no hay que perderlo nunca. Y de hecho el público lo sigue eligiendo, ¿no? Más Sí. allá de hablar de contextos más complicados que otros, Sí, sí, sí. me parece que no se negocia. No se negocia, no. Y estamos en un momento de alza teatral. Hay muchas Propuestas. Sí, la cartelera es muy notable acá en Buenos Aires. Sí, de un contexto poco favorable quizás para la autogestión y para el teatro independiente y todo lo que Así es. ya sabemos y venimos reforzando acerca del estado de emergencia de la cultura en nuestro país. Pero me interesa saber, Pompeyo, en estos casos, ¿no?, tan difíciles para la humanidad, me animo a decir, no solo la sociedad argentina, ¿por qué necesitamos volver a esos lugares que son los únicos reales, según lo que entiendo de tu forma de expresar, de lo metafísico, de lo espiritual, me animo a decir, de la esencia? ¿Por qué no nos agarramos más a eso en nuestro día a día y en el cotidiano que a todo lo demás que termina yendo y viniendo, cayéndose y levantándose? Sí, tal cual. Siento que ahí estamos nosotros, somos los que verdaderamente somos, es la verdadera identidad, la identidad de estructura. En la actuación pasa mucho eso, uno suspende su yo ficcional, digamos, y pasa a revestir esa estructura con otro yo, que es el personaje. Y en esta obra yo me propuse, ¿qué pasa si esa estructura identitaria
que generalmente está ocupada por el yo, no es reemplazada simplemente por un personaje, sino por muchos. Entonces se amplifica mucho la valencia de esa estructura. Uno la advierte como una estructura sagrada, misteriosa, capaz de albergar muchas identidades. Y esa sospecha sobre haber ya sido y volver a ser, esa sospecha sobre la reencarnación, que es tan sagrada, que las religiones manejan, y que la poética de algún modo también hace vibrar en el escenario, me parece que es la más interesante para dar cuenta de quiénes somos realmente y que estamos en una encrucijada. Shakespeare hablaba de eso, de que la realidad es una encrucijada teatral, digitada por fuerzas misteriosas y oscuras que nos detentan como piezas en un escenario pavoroso, y que esta realidad en realidad no es cierta, que está destinada de algún modo a desactivarnos, ¿no? Creo que el teatro nos vuelve a activar. Activa nuestra identidad poética y metafísica, la pone de manifiesto, la hace vibrar unos instantes y uno se va conmovido, representado en términos de lo que es su estructura presencial. Recordando, ¿no? Recordando, tal cual. Recordando Hay algo muy religioso. Información celular, biológica. Exacto. Que para mí está. Claro. Exacto. Está, lo que pasa que está distraída, olvidada, ocupada en otras cosas. Exactamente, se trata de recordar quiénes somos. ¿Estás trabajando en algún otro proyecto? ¿Te estás dedicando exclusivamente a este? No, estoy por empezar a ensayar Hamlet, una versión del Hamlet de Shakespeare que escribí para muchos actores. Y quiero probar allí unos procedimientos escénicos. Es como una zona de la investigación. Me gusta a mí que cada obra tenga un grado de investigación sobre algún asunto en particular. Siempre la actuación como centro, pero en este caso quisiera que la puesta en escena, las manifestaciones del cuadro escénico sean también representativas de esa fenomenología misteriosa también del tiempo, del espacio, de las presencias, ¿no? Que el cuadro dé cuenta de esa zona fantasmal, onírica, ese campo espectral de la presencia del que somos también nosotros una emanación. Así que creo que con esa apuesta voy a llevar adelante esa investigación. Vamos a ver, todo siempre hay que probarlo, ¿no? Claro. Para ver cómo funciona. Sí. Recuerdo que en tus clases, Pompeyo, había una invitación a la monstruosidad, a explorar formas corpóreas y en todo sentido, internas también, de lo poco convencional o de lo extra cotidiano que vos mencionás. ¿Necesitaríamos traspolar esos modos a la vida cotidiana? ¿Para estar mejor en la vida? No, esos son modos particulares del arte, del artificio, que puede, la composición a la que vos te referís, los cuerpos que componen, y que a partir de esa composición pueden activar afectaciones y novedades también en la interna de lo que sucede en esa identidad, conectar con la estructura. Creo que la composición del cuadro escénico también da con eso. Yo creo que a la realidad le falta arte en todos los sentidos, que es una realidad que está de espaldas al arte y que así lo necesita el poder para mantener perpetuada su ficción unidimensional y alienada. Creo que de muchas maneras nos falta bailar, cantar, contarnos cuentos, reírnos, estar en contacto entre nosotros, escribir, cocinar, ¿no? Miles de formas que son artísticas de la presencia y de la actividad cotidiana que no están en juego, porque estamos todos muy aterrados. El tema es que nos han inoculado un miedo espantoso por muchos motivos, desde la guita, los crímenes, la inseguridad, la dinámica mundial, que es tan criminal también. Entonces el miedo es lo que impera. Y eso es lo contrario a las tendencias conectivas del arte. Entonces el arte se repliega. Estamos todos replegados dentro de nosotros mismos y a veces algunos, en algunas cavernas, podemos llevar adelante estos propósitos más esenciales de lo humano. Revolucionarios. Es que eso es lo revolucionario, la activación de la facultad poética de ser. La realidad debería ser poética y artística y no lo es. Tendríamos que ir por ello. Yo creo que más que en la política, creo que esa sería la política de lo humano. La recuperación de las facultades artísticas como forma de manifestar la esencia que somos. ¿Y crees que podemos estar en una instancia necesaria de ser atravesada en la historia de la humanidad para luego dar la vuelta y llegar? Yo creo que sí. ¿A un estadio un poco más humano? Sí, yo creo que sí. Que después de esta caída histórica en la que está el hombre, va a haber un resurgimiento por ahí. Que hay algo de eso que ya se está sospechando. Incluso las teorías conspirativas y todo eso, muchas de ellas tienen algo de verdad, ¿no? Hay algo de poder dilucidar qué
de qué se trata esta escena en la que nos han metido. Claro. Nosotros estamos en los últimos minutos de programa en modo finde, pero ya que estamos hablando quizás de lo terrenal, ¿no? Y de la conexión humana, quiero preguntarte cómo se introduce en toda esa definición el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Y vos recién nombraste el streaming y esto de una desconexión con la realidad que sentimos a veces, estando tan conectados con esto que es el teléfono. Sí, tremendo, tremendo. Yo estoy muy aterrado con toda esa situación. Incluso yo mismo noto mi tendencia o mis hijos. Creo que hay que poder bajar el teléfono, desconectarse. Yo, por ejemplo, no tengo Facebook ni redes Instagram, sociales. no tengo redes. Como forma de ganar tiempo para mí y de no estar tan conectado. No me gusta esto del like. Es fatal todo eso. Esa especie de premiarnos entre nosotros, esta especie de valoración, Bueno, creo que no, que el arte y las tecnologías, bueno, algunos harán ahí algún tipo de conexión, para mí no. Para mí el arte es más prehistórico y posthistórico. Tiene que ver con cuestiones que no son tecnológicas, por más que la tecnología podría servir en algunos casos. No quiero negarlo taxativamente, siento que en mi caso el teatro no tiene nada que ver con todo eso, con todas esas modalidades que básicamente son modalidades de penetración del poder en nuestra subjetividad, de formateo. Yo creo que hay que evitar ser formateados. Un medio más para ese fin, dentro de lo que es el sistema. Exactamente. Que nos gobierna a todos los seres humanos, sin excepción, Sí. pero sí tenemos la posibilidad como personas y como artistas y como gestores de lo poético de dar más lugar a aquello y menos a esto que Sí, por está supuesto. tan fácilmente ofertado, ¿no? Desde ya que sí, por supuesto. Queremos repetir dónde podemos ver Habitación Macbeth y en qué fechas. Ahora estamos, antes del viaje a México, al Festival Cervantino, que nos invitaron, vamos a estar estamos los martes a las 20 horas y los sábados y los domingos a las 21 horas en el Teatro Metropolitan. Es una obra impresionante porque además de ser un clásico llano, como decía Pompeyo, para comprenderlo fácilmente, su actuación de verdad es impresionante y mucho de lo que charlamos recién está puesto ahí en juego y algo vas a sentir sí o sí, que es lo más importante. Con algo nuevo te vas a ir adentro tuyo. Nos toca de a poco ir despidiéndonos, Guada. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, un placer gracias a esta ustedes. charla, Gracias. poder conversar con vos y poder cerrar nuestro programa de sábado hablando de arte, ni más ni menos. Muy bien. Así Y nos vamos pensando un par de cosas. Sí, trabajando la cabeza, ¿no? Y alzando la bandera de lo artístico porque es quizás nuestra herramienta más cercana y más al alcance para esto, para darle lugar a lo poético, para transmitir y pensar desde un lugar del cual ninguno está privado, simplemente hay que hacerlo, ¿no? Y decidirlo, y por eso también en modo finde decidimos tener estos momentos, estos encuentros y estas charlas, además de lo político de todo el repaso más denso que hemos hecho Totalmente. hoy. Gracias nuevamente. A ustedes. Gracias, Pompeyo. Llegamos al final de Modo Finde, se quedan por supuesto en la pantalla de IP, ya llega Área Deportiva y que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de semana para vos, Guada, para ustedes, gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía.